La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer brevemente, no vamos a exponer obviamente este texto, pero dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, para poner en contexto el mensaje del Evangelio. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Porque estamos perdidos. ¿Por qué estamos perdidos? Dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen, detienen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Los hombres inconversos no tienen excusa. No importa que vivan en Santo Domingo, no importa que vivan en la selva más remota del Amazonas, no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Mis hermanos, ¿qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Él está fungiendo como fiscal general de parte de Dios, demostrando en este pasaje la culpabilidad de toda la raza humana. Y el cargo es que Dios se ha revelado a todos los hombres a través de la creación de una forma muy evidente. Más adelante Pablo va a decir que Dios también se ha revelado a través de la conciencia, pero el hombre ha tomado la decisión de resistir a toda costa esa revelación divina. En otras palabras, hermanos, lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que el hombre sabe que hay un Dios, el hombre sabe eso, pero pretende vivir como si no lo supiera. Esa es la acusación. En otras palabras, el hombre padece de una pecaminosa e inexcusable integridad intelectual. El hombre padece de una inexcusable, pecaminosa integridad intelectual. Ese es el problema que sirve de trasfondo, mis hermanos, al fenómeno cultural que comenzamos a estudiar la semana pasada y que ha sido bautizado con el nombre de posmodernidad. Como decíamos en la clase anterior, la posmodernidad surge como una reacción contraria ¿a qué? Posmodernidad, ¿una reacción a qué? A la modernidad, y de manera más particular a esa confianza del hombre moderno en sus capacidades racionales. Recuerden que a raíz de la ilustración del siglo XVIII, el hombre moderno dejó de confiar en cualquier autoridad externa a él mismo. El hombre se convirtió en un ser autónomo y puso toda su confianza en su propia razón. Bueno, el hombre postmoderno mantiene el mismo rechazo a la autoridad que tenía el hombre moderno, el mismo rechazo, pero se ha dado cuenta de que la razón humana ha fracasado en muchos de sus intentos. El hombre postmoderno se ha dado cuenta que no podemos poner ciegamente nuestra confianza en la razón. El problema es que no encontró otra cosa con que sustituirla que no sea la intuición y el sentimiento. ¿Cuántas veces oímos en las películas de Hollywood en el día de hoy, aún en los dibujos animados, en los muñequitos? Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Ese es el postulado esencial de esta antifilosofía. Hace unos meses escuchaba una charla de una novelista contemporánea, Elizabeth Gilbert. Ella escribió un libro que se convirtió en un bestseller inmediato, Comer, Rezar, Amar, que después fue llevado al cine hace poco. Ella explicaba, esta señora es muy capaz, debo decir eso, es muy inteligente y muy hábil con el lenguaje. Pero ella explicaba que en la Grecia y la Roma antigua la gente no creía que la creatividad se originara en los seres humanos. Ellos no creían eso, sino que
provenía de una especie de asistente divino que guiaba a los artistas en el proceso creativo. Eso creían en Roma y en Grecia. Y esto protegía a los artistas de la vanagloria por un lado y del temor al fracaso por el otro. Los griegos se referían a esas entidades como demonios. Ese era el nombre que usaban, demonios. Los romanos les llamaban genios, como el genio de la lámpara de Aladino. Entonces, fíjense, hermanos, lo que estamos viendo aquí. Ellos no creían que un genio era un individuo particularmente inteligente o capaz. Ellos no creían eso, sino más bien que había una entidad mágica o divina que vivía en las paredes del estudio del artista y que era responsable de su éxito o de su fracaso. El hombre no era un genio, tenía un genio. Pero entonces llegó el Renacimiento, siglo XVI, siglo XVII, y todo cambió. El hombre fue colocado en el centro del universo y la gente comenzó a creer que el genio era algo que poseía el artista y no una entidad que venía desde afuera. Así que por primera vez en la historia la gente dejó de pensar que este o aquel artista tenía un genio, sino que era un genio. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo creer que una persona tiene un genio a creer que es un genio. Bueno, eso comenzó a raíz del Renacimiento. Ahora, según Elizabeth Gilbert, eso pone una tremenda presión sobre el artista y su trabajo. Y ella dice, eso explica por qué las personas creativas suelen ser maníaco-depresivas, alcohólicas, drogadictas, suelen ser personas atormentadas. Porque todo el peso de la creación recae sobre ellos. ¿Cuál es la solución que propone Elizabeth Gilbert? Volver otra vez al paradigma de los griegos y los romanos y aceptar que la genialidad proviene de una fuente misteriosa, de esa fuente a la que los romanos le llamaban genios. Ella le llama a esto una estructura psicológica de protección. Ahora, es indudable, mis hermanos, que creer en genios y en hadas misteriosas va a quitarle presión al artista. La pregunta es, ¿son reales esos genios? ¿Son reales esas hadas, esos seres incorpóreos que ayudan al artista en su proceso de creatividad? Bueno, esa es la pregunta que el hombre posmoderno no se hace. El hombre posmoderno no se hace esa pregunta porque a final de cuentas no hay manera de saber con objetividad lo que es verdad y lo que no lo es. No hay manera. Dicen ellos, como vimos en la clase anterior, esa es una de las ideas esenciales de la postmodernidad. Tanto en la época premoderna como en la época moderna, el hombre creía en la existencia de la verdad. Hay una verdad y hay que descubrirla. La gran diferencia entre estos dos periodos que fueron anteriores a la postmodernidad es que en la premodernidad el hombre descansaba en una autoridad fuera de sí mismo para conocer la verdad, ya sea los dioses paganos o el Dios vivo y verdadero que se revela en la Biblia. En la modernidad el hombre seguía creyendo que existía la verdad, pero él confiaba en su propia razón para descubrirla sin tener que descansar en ningún ser sobrenatural. El filósofo del siglo XVIII, Thomas Paine, que en 1793 escribió un libro titulado precisamente La Edad de la Razón, él decía que el arma más formidable contra todo tipo de error es la razón. Y él añade, yo nunca he usado ninguna otra arma que la razón y confío que nunca lo haré. O sea, siempre voy a descansar únicamente en mi razón, no en la Biblia, no en más nada, solo en mi razón. Así que tanto la premodernidad como la modernidad creían en la existencia de la verdad objetiva. ¿Alguien recuerda cuál fue la definición de verdad que vimos la semana pasada? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad?
Lo que corresponde con la realidad. Y le añadimos una coletilla a eso. Es lo que corresponde con la realidad, pero falta algo. Tal como Dios la ve. La verdad es lo que corresponde con la realidad tal como Dios la ve. Si decimos, wow, qué buen tiempo estamos pasando aquí hoy en la playa, evidentemente yo estoy equivocado, porque no estamos en la playa, eso no corresponde con la realidad. Ahora, si decimos que Dios no existe, tampoco estamos siendo veraces, porque esa no es la realidad tal como Dios la percibe. El hombre puede creer lo que él quiera, pero Dios existe. El hombre posmoderno se caracteriza por lo que Phil Johnson ha llamado un escepticismo sistemático. Un escepticismo sistemático. Nadie puede saber absolutamente nada con absoluta certeza. Nadie puede saber absolutamente nada con absoluta certeza. Y aunque la posmodernidad no es un movimiento homogéneo y por lo tanto no es fácil de definir, yo creo que Phil Johnson resume muy bien los postulados de la posmodernidad cuando él dice que su objetivo, el objetivo de la posmodernidad es, primero, eliminar todo tipo de certeza. Segundo, cuestionar la autoridad. Tercero, evitar toda claridad en el lenguaje y las definiciones. Y cuatro, destruir la noción misma de la verdad objetiva. Ok, ahí están los 4 puntos que Phil Johnson menciona. Recuerden, eliminar todo tipo de certeza. En este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira, ¿verdad? Todo tipo de certeza. 2, cuestionar la autoridad. 3, evitar toda claridad en el lenguaje y en las definiciones. Y 4, destruir la noción misma de verdad objetiva. Bien, en el tiempo que nos resta, yo quiero hacer 2 cosas. 1, evaluar la posmodernidad. Y 2, enfocar brevemente el reto que la posmodernidad le plantea a la iglesia de nuestra generación. Primero evaluar la posmodernidad, luego ver el reto que le plantea a nuestra generación. Ahora, hermanos, hay ciertos aspectos de la posmodernidad con los que nosotros estamos de acuerdo, hasta cierto punto. Así que veamos algunos puntos, vamos a decirle positivos, entre comillas, de la posmodernidad. En primer lugar, establece el hecho de que el conocimiento tiene un límite. El conocimiento tiene un límite. Cuando el hombre posmoderno critica al hombre moderno, él tiene razón al poner en duda la capacidad del raciocinio humano para saberlo todo por sí solo. Yo creo que la historia ha probado hasta la saciedad que el conocimiento del hombre resulta ser muy fragmentado e incompleto. ¿O no es así? Nadie lo sabe todo. Millard Erickson lo dice de una manera mejor de lo que yo lo puedo decir. Él dice, aunque podemos poseer verdades absolutas, es muy diferente decir que las comprendemos absolutamente. Nosotros conocemos verdades absolutas, eso es una cosa, pero decir que las conocemos absolutamente es otra. Hermanos, nunca debemos olvidar que somos simples criaturas y que si bien es cierto que la verdad puede ser conocida, nosotros debemos reconocer nuestras limitaciones y debemos estar siempre dispuestos a saber más y mejor. Si hay alguien que debería tener un espíritu enseñable, es el cristiano. Segundo, la posmodernidad establece el hecho de que nuestra perspectiva afecta lo que vemos. Y eso es verdad. El paisaje de un valle no se verá igual si se observa desde 2 montañas distintas, una enfrente de la otra. No se va a ver igual. Lo que yo estoy viendo hoy no es lo que ustedes están viendo, porque estamos en 2 plataformas diferentes. Debemos recordar, hermanos, que solo tenemos una perspectiva parcial de las cosas. Una perspectiva parcial. Es por eso que no debemos canonizar la cultura en la que nosotros vivimos. Aunque debo decir que no por eso debemos llegar a la conclusión de que todas las culturas son iguales y de que todas tienen el mismo valor o todas están al mismo nivel. Alguien decía muy atinadamente, yo prefiero vivir en una cultura donde un vecino saluda al otro en vez de comérselo. Y yo creo que ustedes también.
Porque ahora hay un afán con decir no todas las culturas son iguales, nadie puede imponer sus criterios. No, no todas las culturas están tan cerca de la cosmovisión bíblica. Algunas están cerca, otras están muy lejos. Pero todos tenemos puntos ciegos y debemos aceptar esa realidad. 3. La posmodernidad nos recuerda que los seres humanos no solo somos seres racionales, sino también emocionales. Somos seres emocionales. Y esto es algo que los hombres de la Ilustración parecen haber perdido de vista. Los sentimientos, la intuición juega un papel importante en la forma como pensamos y en la forma como actuamos. Y eso nos resta objetividad. Eso lo vemos, por ejemplo, en personas que crecen en una iglesia legalista. Generalmente una persona que crece en una iglesia llena de reglas, una iglesia legalista que pretende ganarse el favor de Dios a través de su comportamiento y de repente descubre la gracia de Dios, es muy probable que esta persona pierda objetividad al evaluar ciertos aspectos de la Biblia, como los mandamientos de Dios, por ejemplo. Entonces hay que entender que nosotros somos seres emocionales y que las emociones a veces nos traicionan. Añádale a eso el hecho de que nosotros también somos orgullosos. Añádale a eso el hecho de que nosotros muchas veces nuestro orgullo debilita nuestra capacidad de razonamiento. No hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Recuerdan esa historia que hemos contado otras veces de, no sé cuántos recordarán esa historia de los individuos que están en una carretera y ven dos luces que vienen caminando? ¿Recuerdan esa historia? Y uno de ellos dice, wow, mira qué rápido viene ese carro. Y el otro dice, no es un carro, son dos motoristas. Y comienza la discusión. Pero hay uno que es un terco y dice, son dos motoristas. Yo estoy tan seguro que me voy a parar en el medio de las dos luces. Y ya ustedes se pueden imaginar el resultado. ¡Bum! El individuo cae a la vera del camino, el amigo va a socorrerlo y ahí agonizando le dice, eran dos motoristas pero iban agarrados de mano. No hay forma. Cuando una persona se empecina en algo, no hay manera. Y eso le pasa al hombre, al ser humano. Los posmodernos tienen razón en eso. 4. La posmodernidad nos advierte contra la manipulación de la verdad como elemento de control. Ese es un punto muy importante en la posmodernidad. Ellos dicen, los que claman tener una verdad absoluta, a final de cuentas lo que quieren es controlar a los demás. Y por supuesto nosotros no creemos eso. Nosotros creemos en verdades absolutas, pero no podemos pasar por alto el hecho de que mucha gente manipula la verdad como un elemento de control. Eso es una realidad en el mundo caído en el que nosotros vivimos. Cada vez que llega un partido nuevo al poder, todos los logros del partido anterior son un fracaso. Y los logros buenos se los atribuyen a ellos. Es una manipulación de la verdad. Ellos buscan la manera de hacer eso. Y de hecho, en el culto de adoración, una de las cosas por las que vamos a orar, me imagino que ustedes están conscientes de que en este mismo momento se está llevando a cabo la famosa reunión de la OEA, por la que hemos estado orando de hace meses atrás, donde se van a definir muchas cosas y eso puede afectar profundamente nuestro país. Y nosotros tenemos que orar que Dios dé sabiduría. Nosotros tenemos que orar que Dios frene la agenda de la maldad que esta gente está tratando de implantar. Y vamos a hablar un poco más de eso cuando estemos orando en el servicio de adoración. Pero es increíble, hermanos, la manera como esta gente manipula la información para introducir su agenda de maldad en los países. Entonces es verdad que hay una manipulación de la verdad. ¿Cuál es el problema entonces del postmodernismo? Bueno, el problema, mis hermanos, es que a pesar de todos esos aspectos en los cuales podemos estar de acuerdo, lo cierto es que el postmodernismo es ilógico y por lo tanto es irracional. Es irracional. Cuando ellos dicen que la verdad objetiva no existe, sino que todo es relativo, entonces hay al menos una verdad objetiva que sí existe. Y es que todo es relativo. Y nadie puede ir en contra de eso, según ellos. Otro axioma posmoderno.
toda perspectiva de la realidad viene culturalmente determinada y por lo tanto no se puede imponer sobre otras culturas. Debemos aceptar, ¿verdad?, que en la selva del Amazonas hay culturas que se comen a la gente. Y esa es su forma de vivir. ¿Por qué van a venir ahora los blancos, norteamericanos o europeos, a querer imponer su cultura? La pregunta que yo hago es, ¿y qué de la posmodernidad misma? ¿Es la posmodernidad una ideología culturalmente determinada y por lo tanto válida para una sola cultura en particular? ¿O es una ideología transcultural que debe ser impuesta a todas las culturas? ¿Saben que una de las razones por la que el Islam es tan agresivo contra Occidente tiene que ver en parte con algo de esto? Porque ellos ven el relativismo moral abiertamente que hay en la sociedad occidental y ellos lo ven como una amenaza a su estilo de vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Imponer la posmodernidad a los estados islámicos que creen que hay una verdad absoluta dada en el Corán? ¿Qué debemos hacer? Lo mismo ocurre con la visión del conocimiento que tiene la posmodernidad. Hermanos, todo el mundo acepta el hecho de que ningún ser humano puede llegar a tener un conocimiento perfecto y exhaustivo de las cosas. Todo el mundo acepta eso. Pero entonces, el hombre posmoderno nos presenta una falsa antítesis, como si solo hubiera dos opciones. Solo dos. O conocemos todas las cosas perfectamente o no podemos conocer nada con certeza. Pero, mis hermanos, esas no son las únicas dos opciones. Y otra vez se contradicen, porque ellos entienden que su análisis de la condición humana con respecto al conocimiento es verdadero. Ellos admiten eso. De hecho, tuve una discusión hace un tiempo atrás con un individuo que me escribió una carta bastante airada defendiendo el agnosticismo. El agnosticismo suena muy rimbombante, pero lo que eso significa es no tenemos forma de conocer la verdad. No podemos saber con certeza cuál es la verdad. Y esta persona me atacaba y yo le respondí diciéndole, bueno, si tú reconoces la palabra agnóstico, lo que significa es ignorante. Suena muy rimbombante, pero es ignorante. Entonces, si tú reconoces que eres ignorante, también deberías aceptar que puede haber personas que conozcan algo que tú no conoces. Pero esta presuposición de no podemos saber nada con certeza, que parece tan humilde, es en realidad el colmo de la arrogancia y el colmo de la soberbia. Déjenme hacerles una pregunta. Imagínense que un individuo entra en una sala de clases en la universidad y hay un problema matemático en el pizarrón, bien complejo, con muchas ecuaciones, y de repente este individuo dice, ese problema matemático no tiene solución. Pregunta, ¿debemos suponer que este individuo presupone tener poco conocimiento de matemática o tener mucho conocimiento de matemática? ¿Qué presupone el yo pararme delante de un pizarrón con muchísimas ecuaciones y decir, este problema no tiene solución? ¿Qué presupone eso? Que yo soy un genio en matemática, porque de lo contrario yo no pudiera llegar tan rápidamente a esa conclusión. Bueno, el hombre posmoderno se para frente a la vida y dice, este problema de la vida y de la existencia no tiene solución. ¡Wow! ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia! Eso es muy arrogante. En otras palabras, mis hermanos, ellos afirman como algo que es absolutamente verdadero, que nadie puede llegar a tener un conocimiento absolutamente verdadero de las cosas. Tal parece, por supuesto, que ellos se ven a sí mismos libres del problema. Y por lo tanto, ellos son personas que ven las cosas como las cosas realmente son, pero son los únicos del planeta que lo ven así. Mis hermanos, a pesar de todo lo que dicen y de todo lo que escriben, el hombre posmoderno constantemente se traiciona
en la práctica. Porque a final de cuentas, el hombre posmoderno vive en el mundo asumiendo que se trata de un mundo coherente y un mundo lógico. Yo no me imagino a un hombre posmoderno contratando a un plomero posmoderno, porque pudiera conectar, ¿verdad?, la tubería de la ducha con el depósito de las aguas negras. Yo no me imagino a un hombre posmoderno contratando a un abogado posmoderno, o poniendo su dinero en un banco donde el banquero es posmoderno, que donde lee capital él interpreta intereses o viceversa. En otras palabras, mis hermanos, la posmodernidad debe ser enmarcada dentro de la acusación de Pablo de Romanos 1. Es otro de esos intentos del hombre por detener con injusticia la verdad. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como cristianos a la posmodernidad? Bueno, antes de responder esa pregunta, como nos quedan 15 minutos, creo que voy a poder terminar. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento? Antes de entrar en la respuesta nuestra a la posmodernidad. Bueno, si no hay ninguna pregunta, o se entendió todo o no se entendió nada, espero que sea lo primero. Algunos nos dicen hoy día que si no nos adaptamos a esta cultura imperante en la sociedad occidental, no podremos alcanzar al hombre de nuestra generación con el Evangelio. Y de ahí surge lo que se conoce como el movimiento de la iglesia emergente. El movimiento de la iglesia emergente. ¿Y eso qué es? Bueno, no es otra cosa que los postulados de la posmodernidad aplicados al ministerio de la iglesia. Y vamos a ver ahora más detalladamente a qué se refiere, pero solamente debo decir que algunas personas objetan ese título, movimiento de iglesia emergente. Primero dicen, no es un movimiento porque debido a su propia imprecisión doctrinal no puede serlo. Para que haya un movimiento tenemos que definir de qué se trata. Y ellos no definen nada. Ellos están en contra de toda definición. No podemos decir movimiento de iglesia emergente porque todos sus postulados destruyen el concepto de iglesia. Y tercero, tampoco podemos decir que es emergente como si el pasado hubiera muerto y ahora está emergiendo una especie de mariposa nueva. Porque los postulados de la posmodernidad no es otra cosa que los mismos ataques, o de la iglesia emergente, no son más que los mismos ataques que la iglesia de Cristo ha recibido a través de toda su historia de parte del mundo incrédulo. Así que tampoco es emergente, es lo mismo de siempre. Es el mismo perro con otro collar. Ahora vamos de todas maneras a usar el título porque la gente, las personas que estudian esto lo entienden de esa forma, movimiento de iglesia emergente. ¿De qué se trata esto? Y de paso, hermanos, yo sé que algunos pueden decir, ¿y eso a nosotros qué nos importa? Todos nosotros estamos siendo influenciados a través de mucha de la cultura cristiana que hay a nuestro alrededor, más de lo que ustedes se imaginan. Entonces sí nos afecta y tenemos que estar dispuestos, preparados para repeler estas ideas novedosas que pretenden rediseñar la iglesia y su ministerio. Una de las figuras centrales del movimiento de la iglesia emergente es Brian McLaren. Y él dice, yo me identifico con los protestantes, con los liberales, con los conservadores, con los carismáticos, con los fundamentalistas, con los calvinistas, con los anglicanos, con los metodistas y con los católicos. Y por fin, ¿en qué que tú crees? Dice Brian McLaren que él ha conocido a 7 Jesús diferentes, dependiendo de las denominaciones que él ha visitado. Y entonces se pregunta, ¿por qué no celebrarlos todos? O sea, su propuesta, y cito aquí a McLaren, es abrazar lo bueno de muchas tradiciones y ramas históricas de la fe cristiana e integrarlas en un nuevo, generoso abordaje emergente que es mayor que la suma de todas sus partes. Vamos a hacer un movimiento en el que todos quepan
y vamos a eliminar las paredes doctrinales, vamos a dejar de ser precisos en las definiciones doctrinales, vamos a ser más abiertos para que todos quepan. Pero hermano, ¿es eso posible y es eso deseable? Por supuesto que no. Nosotros creemos que Dios ha hablado en su palabra. Dios se ha revelado y la verdad que allí se revela en la Biblia es objetiva y es universal. Esto no se puede poner en duda. Esta es la verdad verdadera de Dios, revelada en un libro con proposiciones objetivas, precisas. Pero hermanos, lamentablemente son muchas las iglesias que han cedido a la presión. Por ejemplo, hay iglesias que ya no predican el evangelio así como estamos aquí, porque ellos dicen, eso es una imposición. ¿Cómo puede ser que haya un individuo predicando la palabra con autoridad y diciendo esta es la verdad? Esa es una de las cosas que Brian McLaren ataca fuertemente. De hecho, ya no se le llama predicadores, se le llama narradores. Nosotros no estamos predicando, estamos narrando una historia que es la historia del evangelio, pero esa historia es fluctuante, esa historia cambia constantemente, dicen ellos. Estamos abrazando técnicas humanas que resulten más potables y atractivas a la mente del hombre postmoderno, y estamos promoviendo, ellos están promoviendo un cristianismo amorfo, o sea, sin paredes doctrinales claras, sin definiciones claras, un cristianismo amorfo, subjetivo y sentimental. Nada más escuchen, hermanos, las canciones que se están cantando en las iglesias hoy. No hay doctrina. De hecho, muchas de las canciones que se cantan en las iglesias hoy se le pudieran cantar a una mujer. Uno no sabe si es una canción romántica dedicada a una mujer o si es el creyente alabando a Jesús, porque es tan extraño, es tan diluido lo que se presenta. Entonces eso nos afecta, hermanos, porque ustedes escuchan esas canciones muchas veces y hasta pueden pensar, wow, qué bueno sería tocarla aquí en la iglesia, y la gente está, ¿verdad?, en las iglesias, cumbayá, cumbayá. O sea, hermanos, esto no es un retiro alrededor de una fogata, esto es una iglesia donde aún lo que nosotros cantamos debe explicar con precisión lo que es el evangelio. Yo pienso, un himno del pasado, Dios está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia, en silencio estemos frente a su grandeza, implorando su clemencia. Dios está presente. Eso es muy diferente a decir Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana, tan cierto como es este canto, y lo puedes sentir a tu lado en cada instante. Hermano, vamos a ser honestos, ¿no es verdad que hay momentos en que los cristianos no sienten a Dios? Yo sé que Dios está presente, no porque yo lo siento, yo sé que Dios está presente porque Él lo prometió. Eso es una promesa que está en la Biblia. Eso no depende de lo que yo sienta. Dios está presente, y cuando nos reunimos como iglesia para adorarle, tenemos que hacerlo con reverencia, porque Dios está aquí. Dios está aquí, Él lo prometió. Hay dos ideas que yo quiero dejar en vuestras mentes, porque el tiempo es corto, con respecto a cómo debemos reaccionar como iglesia a todo esto. Lo primero, mis hermanos, es que nuestro Dios es inmutable en medio de un mundo cambiante. Nuestro Dios es inmutable en medio de un mundo cambiante, y su palabra revelada sigue siendo el ancla que mantendrá la firmeza de nuestras almas y de nuestros ministerios hasta que nuestro Señor regrese en gloria. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La posmodernidad, mis hermanos, no tomó a Dios desprevenido. Cuando Él inspiró su palabra y cuando Él diseñó su iglesia, Él sabía que la sociedad occidental iba a llegar donde está. Él lo sabía de antemano. Cuando el Señor Jesucristo nos dejó la gran comisión, Él conocía de antemano todas las etapas culturales por las que habría de atravesar el mundo a través de los siglos.
Dime hacerles una pregunta. ¿Dónde colocamos el cristianismo? ¿Dónde encaja el cristianismo? ¿En la era premoderna, en la era moderna o en la posmoderna? Alguien dirá, bueno, en la posmoderna obviamente no. En la moderna tampoco, porque ellos se quitaban la autoridad de la Biblia, la autoridad de Dios. Entonces, ¿debemos colocar el cristianismo en la era premoderna? No, tampoco, mis hermanos. El cristianismo no encaja en ninguna. El cristianismo no encaja en ninguna de las eras que ha habido a través de la historia. El cristianismo siempre ha sido contracultural. El cristianismo nunca encaja con el mundo en el que nosotros vivimos. Pero ¿saben qué, hermanos? Las ideas vienen y van, pero la iglesia de Cristo seguirá siendo edificada por su Señor y Salvador sobre el mismo fundamento que los apóstoles colocaron hace 2000 años. Por otra parte, aunque no podemos negar los cambios tan profundos que ha sufrido el mundo occidental en las últimas décadas, lo cierto es que el evangelio y la predicación del evangelio nunca ha sido potable para el hombre pecador, ni la metodología de proclamarlo tampoco. ¿Saben que ya hay iglesias donde no se predica la palabra? Se dialoga con el auditorio. Pero nosotros no somos los negociadores de Dios, somos los heraldos de Dios, somos los embajadores de Dios. Y nosotros nos paramos aquí con la Biblia en la mano diciendo: así dice Jehová, así dice el Señor. Eso no está sujeto a debate. Es interesante notar que la iglesia cristiana nació y se desarrolló en el contexto de tres culturas principales: la judía, la griega y la romana. Y para cada uno de esos grupos, la predicación del evangelio era una locura, un tropiezo y una estupidez. Comencemos con Roma. Una de las mayores dificultades de los romanos para aceptar el evangelio radicaba en el orgullo que ellos tenían de su poder. Roma era la nación más poderosa de la tierra en aquellos días. De hecho, el imperio romano fue el más poderoso que el mundo había visto hasta ese momento. Ahora imagínense el desprecio que tienen que haber sentido los romanos cuando escuchaban la predicación del evangelio. Los cristianos proclaman que el Salvador del mundo es un judío que fue crucificado por un procurador romano. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo puede ser el Salvador un hombre que no pudo impedir su propia muerte? ¿Cómo puede ser el Salvador un hombre que no pudo impedir su propia crucifixión de manos de Roma precisamente? Y para colmo de males, los seguidores de ese Salvador no cuentan con ninguna cosa espectacular para ganar adeptos. Lo único que hacen es predicar la palabra, hablar de ese Salvador y de su obra redentora. Luego estaban los judíos. Así como la mentalidad del romano giraba en torno al poder militar, al poder político, los judíos estaban más interesados en los milagros. Recuerda lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:22. Los judíos piden ¿qué? Piden señales. Ellos querían una demostración visible de la veracidad del evangelio. ¿Cómo ellos podían aceptar la idea de un Mesías crucificado? La predicación del evangelio era un tropiezo para los judíos, dice Pablo. Y por último estaban los griegos, orgullosos de la filosofía y de la oratoria. Cuando los primeros predicadores del evangelio se presentaron delante de la cultura griega a proclamar en un lenguaje bien llano, bien simple, que Dios había venido en carne y que había muerto en una cruz para proveer salvación, hermanos, eso tampoco parecía tener sentido. Uno de los postulados básicos de la filosofía griega era la total separación entre la mente y la materia, entre el cuerpo y el espíritu. La idea de un Dios que se hace carne, de un Dios que se hace hombre, era inconcebible para los griegos. Eso era el colmo de la estupidez. Así que la predicación del evangelio no era potable para los romanos, no era potable para los judíos, no era potable para los griegos. Y sin embargo, los apóstoles no buscaron otra alternativa. Ellos sabían
que ese era el instrumento por excelencia que Dios habría de usar para salvar a los pecadores. Primera los Corintios 1:21. A Dios le plugo salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, si echamos a un lado la predicación de la palabra, vamos a tener cultos más emotivos, vamos a tener cultos más subjetivos que resultan probablemente muy atractivos para un montón de gente, pero no tendremos en nuestras iglesias más almas verdaderamente convertidas ni creyentes creciendo en gracia y en madurez, porque Dios hace eso únicamente a través de su palabra y de manera más particular a través de la predicación de la palabra. Mis hermanos, el espíritu de los romanos no cayó con la caída de Roma. El espíritu de los romanos no cayó con la caída de Roma. Todavía hay personas que son adictas al poder. Personas que se impresionan con los ministerios que hacen un despliegue de espectacularidad. Vamos a convertir esta plataforma aquí en una sala de espectáculo. ¿Por qué no tener cultos tipo Disney? Que la gente venga y diga, wow. Tampoco ha desaparecido el espíritu de los judíos y el espíritu de los griegos. Mucha gente quiere ver milagros, mucha gente quiere oír discursos pomposos. Pero Cristo nos ha enviado a conquistar el mundo por medio de la predicación del evangelio. Así que no permita Dios que seamos engañados y que seamos seducidos a deponer nuestras armas, porque no importa cuántos años nos separen del primer siglo, ni cuánto haya cambiado el mundo desde entonces, el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación. El evangelio sigue siendo poder de Dios. Sí, la posmodernidad nos plantea un reto enorme, pero ¿saben qué? También nos presenta una gran oportunidad. Una gran oportunidad, porque el hombre es un ser finito y por lo tanto el hombre no puede ser su propio punto de apoyo. Durante un tiempo se va a sentir seguro, pero tarde o temprano descubrirá que su base de apoyo es demasiado débil. Y eso le presentará solo dos alternativas: la alternativa de la verdadera fe o del cinismo. El hombre posmoderno escogió el cinismo y la irracionalidad. ¿Saben qué es la posmodernidad, mis hermanos? Es la declaración de derrota de la filosofía humana. Eso es la posmodernidad. Pero nosotros tenemos en nuestras manos el mensaje de salvación que ese hombre necesita. Cristo sigue siendo un gran salvador, y Él se encargará de llamar eficazmente a los suyos a través de la predicación del evangelio en el poder de su espíritu. Así que el Señor nos conceda continuar siendo fieles a Él hasta que estemos en su presencia, de manera que podamos escuchar de sus labios: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.